El primero de los casos que vamos a analizar es el hundimiento de la cubierta de una nave industrial de 3.000 metros cuadrados en Andalucía, debido a una sobrecarga de nieve en su cubierta. El día del hundimiento había caído una nevada en la zona que supuso una acumulación de nieve sobre la cubierta de unos 15 centímetros de espesor. La estructura principal de la nave había sido resuelta mediante grandes pórticos metálicos de 10 metros de altura por 40 metros de luz. Debido a las dimensiones de la estructura y a las limitaciones de transporte y de montaje, los pórticos fueron prefabricados en el taller de cerrajería, divididos en 6 piezas que fueron ensambladas en la propia obra mediante uniones atornilladas. Los pilares están formados por una pieza cada uno de ellos. El dintel se divide en 4 piezas de aproximadamente 10 metros de longitud. El montaje de los pórticos metálicos que componen la estructura principal de la nave se realizó en 3 fases. La primera de ellas fue el replanteo e implantación de los pilares de los pórticos en las que serían sus posiciones definitivas. En segundo lugar, el dintel de cada uno de los pórticos se montó en el suelo de la nave, ensamblando mediante uniones atornilladas los 4 tramos de 10 metros que lo componen. En tercer lugar, una vez ensamblados los dinteles de 40 metros de longitud, se izan mediante grúas hasta su posición definitiva. En esa posición el dintel es atornillado a sus 2 pilares. En la fase de replanteo e implantación de los pilares, primera fase de las descritas anteriormente, se produjeron pequeños errores en la determinación de su posición correcta, errores que tuvieron como consecuencia que los pilares se situaran unas decenas de milímetros más próximos o más separados entre sí. Se realizó una medición topográfica de la distancia entre pilares de cada uno de los pórticos. Los resultados mostraron que la distancia entre pilares del mismo pórtico presentaba diferencias de hasta 10,2 centímetros. Como consecuencia de los errores de replanteo, cuando se iza el dintel de 40 metros entre 2 pilares, no ajusta exactamente entre ellos, resultando largo si los pilares están más juntos de lo que debían, o corto si, contrariamente al caso anterior, los pilares estuvieran más separados de lo debido. Este error en el replanteo de los pilares se resolvió inclinándolos ligeramente, abriéndolos o cerrándolos en cabezas según convenía en cada caso, de manera que la distancia entre sus cabezas se ajustase exactamente a la longitud del dintel, permitiendo atornillar ambas piezas. Esta solución adoptada durante la fase de montaje de la estructura para corregir las imprecisiones cometidas en el replanteo de los pilares produjo efectos realmente catastróficos para la propia estructura. Se produjeron 2 situaciones anómalas. La primera, cuando la distancia real entre los arranques de los pilares era menor que la distancia necesaria para que los encuentros viga-pilar ajustasen perfectamente. Con el objetivo de corregir este error de replanteo, los pilares se inclinaron hacia afuera, separándolos en cabeza. Como consecuencia de haber inclinado los pilares, la unión atornillada pilar-dintel no ajusta perfectamente. Las placas de ambos elementos, que deben estar totalmente en contacto, únicamente se tocan en su extremo inferior. En estas condiciones, la tensión de los tornillos que unen dintel y pilar provoca un momento flector que hace que se traccione la fibra superior del dintel y se comprima la inferior. En los extremos del dintel, punto B en la figura, el momento flector se incrementa en casi un 250% respecto a la cuantía esperable, la que debiera tener en el caso de que el pórtico hubiese sido montado correctamente. La segunda situación anómala se produjo cuando la distancia real entre los arranques de los pilares era mayor que la distancia necesaria para que los encuentros viga-pilar ajustasen perfectamente. Para corregir este error de replanteo, los pilares se inclinaron ligeramente hacia el interior de la nave, acercándolos sin cabeza, lo que tuvo como consecuencia que la unión dintel-pilar no ajustase perfectamente. Como vemos en la figura, las placas de la unión del dintel con el pilar únicamente están en contacto en su zona superior. En estas condiciones, los tornillos de la unión dintel-pilar provocan un momento flector que comprime la fibra superior del dintel y tracciona la inferior. La gráfica de momentos flectores resultantes es la suma de la correspondiente a las cargas permanentes más la generada por la sobrecarga de nieve y la producida por la tensión de los tornillos viga-pilar, y difiere mucho de la esperada. En el centro del vano, punto A, el momento flector se incrementa en casi un 450% respecto a la cuantía esperable, la que debería tener en el caso de que el pórtico hubiese sido montado correctamente. Estos esfuerzos superan la capacidad portante de la estructura, por lo que esta es la causa de su colapso.
Este es un caso al que merece prestar una especial atención porque es relativamente fácil que pueda repetirse. Por un error aparentemente nimio en el proceso de montaje, la estructura nace sometida a esfuerzos que la tienen en un estado próximo al de agotamiento. En estas condiciones totalmente precarias, cualquier sobreesfuerzo, como en este caso el derivado de la acumulación de una capa de nieve de 15 centímetros de espesor, puede ser suficiente para arruinar completamente la estructura del edificio. En segundo lugar, hablaremos del Cradle Bridge. Este puente hubiera sido uno de los puentes más largos de Europa. Situado en Wales, colapsó el 2 de junio de 1970 durante su construcción, causando la muerte a 4 personas. Iba a tener 820 metros de longitud. El puente se dividiría en 7 tramos de distinta longitud, con luces de entre 77 y 214 metros. La sección transversal trapezoidal del puente tenía una anchura de 6,7 metros en el cordón inferior y de 20,1 metros en el superior, contando con una altura de 6,1 metros. Los soportes estaban reforzados por nervios como los de la figura, con una longitud de 250 milímetros y 13 milímetros de espesor. Este tipo de nervios ya no se utilizan. ¿Cuál fue exactamente la causa del colapso? Después de que los tramos finales de cada lado fueran levantados utilizando soportes provisionales como cimbra, se continuó montando utilizando métodos de montaje en voladizo. Para la parte norte, se decidió utilizar un soporte temporal en la mitad del segundo tramo, mientras que para la parte sur, debido a la corta distancia hasta la siguiente columna, se decidió no utilizar ningún soporte. Antes del colapso, había construidos ya 61 metros del segundo tramo de la parte sur, y la parte final que cerraría el tramo de 77 metros iba a ser ensamblada cuando ocurrió el colapso y el tramo cayó 30 metros hacia abajo. En la investigación se estableció que un inadecuado diseño de las alas y refuerzos de las vigas y una mala elección de la dureza del acero iniciaron el colapso sobre el soporte. Además, también participaron otra serie de factores tales como la compresión adicional causada por la curvatura debida al voladizo. Esta curvatura causó una excentricidad local que desembocó en considerables deformaciones. Y finalmente, también se averiguó que un apriete excesivo de los tornillos que debían prevenir el ascenso de los cojinetes causó una mayor reacción vertical de la utilizada en el diseño. ¿Pero exactamente de quién fue la responsabilidad del fallo? El diseñador Fox Freeman había utilizado con éxito una sección transversal trapezoidal un par de años atrás, para la construcción del Severn Bridge y White Bridge, y querían continuar con su exitoso concepto. Sin embargo, en comparación con los otros puentes, la sección del Cradle Bridge sufría muchas más tensiones en la dirección longitudinal, debido al uso de refuerzos, contrapandeo y torsión. Los métodos de diseño de esta época eran claramente inadecuados. Los diseñadores no fueron totalmente conscientes de la complejidad de la estructura. Hoy en día no solo se utilizan durezas mayores y refuerzos más fuertes, sino que también se colocan refuerzos locales adicionales donde hay una gran concentración de tensiones. El tercer caso que vamos a analizar es el colapso de un centro de estancias diurnas en San Pedro del Pinatar. La cubierta de la estructura colapsó por la parte central tras menos de un año de servicio por un fallo en la cercha derecha del pórtico hastial, cayendo el resto por efecto dominó. Causó la muerte de una persona. La estructura consistía en un pabellón de planta rectangular, de unas dimensiones de 30,67 por 16,15 metros, con unos pilares de hormigón armado, 16 en concreto, separados entre sí unos 5,20 metros. Cada uno de los pilares tenía unas dimensiones de 35 por 70 centímetros y una altura de planta de 5 metros. Sobre los pilares había placas metálicas ancladas con barras de acero y sobre estas cerchas transversales unidas a ella mediante soldaduras en un lado y sobre placas de neopreno en el lado opuesto. Ambas actuaban como articulaciones. En el momento del colapso, la estructura soportaba exclusivamente el peso propio.
En esta situación, las barras del cordón inferior de la cercha alcanzaron tensiones inasumibles de 3.620 kilopondrios por centímetro cuadrado. Según la normativa de 2001, el límite elástico del acero admisible era de 2.800 kilopondrios por centímetro cuadrado, mientras que el Eurocódigo establecía que el límite de rotura total máxima era de 4.300 kilopondrios por centímetro cuadrado. Como podemos observar, las tensiones que soportó la estructura sobrepasaban el límite admisible y quedaban muy cerca del límite de rotura total. Un valor que en ningún caso en el diseño de una estructura debe llegar a alcanzar. El diseño de la estructura no contó con ninguno de los coeficientes de seguridad que debieron de ser aplicados como deben aplicarse en cualquier diseño de estructura. Así, no se cumplió con ninguno de los criterios de normativa establecidos por los códigos que se debieron seguir entonces, como son la norma de estructuras metálicas EA 95 y la de acciones en la edificación EA 88. En las consideraciones de la EA 88, por ejemplo, establece que 100 kilopondrios por metro cuadrado debe considerarse como sobrecarga de uso y mantenimiento, mientras que por sobrecarga de nieve debe ser de unos 40 kilopondrios por metro cuadrado. Esto añadido a todos los estudios y consideraciones sobre vientos y sismos. Bien, pues como hemos dicho, no se consideró nada. Es sorprendente, pero no se consideró nada. Todo esto resultó en que la cercha extrema soportaba un 30% más la carga de peso propio que la que le correspondería en una distribución uniforme. Hubo un fallo evidente en el cálculo del diseño. La constructora cumplió con todos los ensayos exigidos y superó las supervisiones de arquitecto, aparejador y jefe de obra. Por tanto, la responsabilidad fue plenamente del proyectista. ¿Qué podría haberse hecho para que no hubiese ocurrido esto? Pues la solución es muy básica, sencillamente aplicar correctamente la normativa y calcular bien. Veremos ahora un último caso sencillo, para tomar perspectivas sobre la importancia de tener en consideración las acciones variables en el diseño de estructuras. El techo del estadio cubierto Metrodome de Minneapolis, en Minnesota, en Estados Unidos, cedió debido a las intensas nevadas que se registran en esa ciudad norteamericana. La estructura de fibra de vidrio colapsó al sufrir el peso de 43 centímetros de nieve, fenómeno que quedó registrado en las cámaras de seguridad de dicho estadio.